O bien, cantamos, oramos, ofrendamos a nuestro Dios, hemos estado en contacto a través de este medio, usted ha compartido seguramente lo suyo. Y ahora quiero invitarle a que podamos escuchar la palabra de Dios eh, y pidámosle al Señor que nos lleve, que nos encamine en esta palabra, que haga bien a nuestra vida y a nuestro corazón. En la lectura del Evangelio de Mateo nos encontramos con muchos relatos que usted conoce muy bien. Y en esta mañana yo me quiero detener por un instante o por unos minutos en la parábola del sembrador. Así que abra su Biblia ahí en Mateo capítulo 13 y vamos a leer del 1 al 9 y luego vamos a leer desde el 19 en adelante. Así que le invito a que abra su Biblia y que podamos leer juntos la palabra y desde esta palabra mirar una enseñanza que Dios puso en mi corazón para compartir con la congregación en esta hora. Así que Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9 en un primer momento y luego vamos a ir revisando otros textos del pasaje. Leamos la Biblia. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y le habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, oiga esta palabra de Dios. Es tremendamente fuerte este pasaje, es tremendamente decidor. Y tenemos la tentación, y no está de más hacerlo tampoco, no es incorrecto, de pensar que este pasaje está referido única y exclusivamente a un tema de conversión, a un tema de evangelización, a un tema de quién le estamos hablando o a quién le vamos a entregar un mensaje evangelístico y le pedimos a la gente, ¿no es cierto?, que sus tierras o la tierra donde se siembra la semilla del evangelio, ¿no es cierto?, sea de la tierra buena y no de las otras tierras. Sin embargo, el Señor sigue explicando por qué habla con parábolas, ¿no es cierto?, con estas figuras que son conocidas para todos, las parábolas, ¿no es cierto?, que son imágenes que son parte de la cotidianidad de la gente, pero que tienen una enseñanza espiritual especial, específica para cada uno de nosotros o para cada una de nuestras vidas. Es interesante mirar el texto desde esta perspectiva. Este texto que nos habla entonces de que asemeja todo este relato está dentro del contexto de una enseñanza espiritual que Dios quiere entregarnos a nosotros. Ahora, esta enseñanza fue dada a los discípulos. Esta enseñanza fue entregada a este grupo pequeño y le dice que les habla, ¿no es cierto?, acerca de este sembrador que sale a sembrar y no determina muchas más cosas respecto ni del sembrador ni de los detalles. Sin embargo, avanzando en el texto, en el versículo 18 y de ahí en más hasta el versículo 23, el mismo Señor Jesús hace una explicación de lo que es esta parábola, así que no seré yo quien descubra la explicación del texto, sino que el texto fue explicado por el mismo Señor para nuestras vidas y para nosotros hoy día, que nos invita a que nosotros reflexionemos plenamente o profundamente en esto. Oíd, pues, dice el versículo 18, vosotros la parábola del sembrador, la que ya les había contado, y dice, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El Señor Jesús dijo, mire, cuando la palabra se siembra, hay 4 tierras donde puede caer esta palabra.
Hay 4 tierras donde esta semilla que es sembrada, hay 4 tipos de corazón donde esta, o de vidas, donde esta palabra es sembrada y va a tener un resultado. La palabra que se siembra sí o sí tiene un resultado, ¿sí? Cuando es sembrada en el nombre del Señor. Y el primer resultado, la primera experiencia dada por el Señor dice que cae, ¿no es cierto?, junto al camino. Cae junto al camino. Es decir, nos enseña esta palabra que hay parte de una semilla o de esta semilla que cae. Y es interesante porque dice el texto, el versículo 19, que viene el malo, que viene Satanás, ¿no es cierto?, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es decir, había una semilla ahí en ese corazón y vino Satanás y quita y arrebata esa semilla de ese corazón. Y nos pasa y hemos conocido gente, ¿no es cierto?, que recibe el Evangelio, que está dispuesta a venir, que está dispuesta a escuchar, que está dispuesta a estar. Sin embargo, y es interesante porque dice que esta gente no entendió la palabra. ¿Ya? Que no la comprendió con claridad. Dice, cuando oye la palabra del reino y no la entiende, y no entendió, vino, le gustó, es bonito, es simpático, es agradable, es familiar, es acogedor, es contenedor. Sin embargo, la palabra del Señor no la logra entender, no logra entrar en su corazón, no logra asimilar la enseñanza que ya hemos dicho en semanas anteriores. Tiene que ver con arrepentimiento, tiene que ver con justificación, tiene que ver con redención, tiene que ver con confesión de pecado, ¿no es cierto?, para que el Señor pueda hacer una obra nueva y hacer de nosotros nuevas criaturas. Entonces es importante cómo esta palabra se siembra, porque cuando cae en esa tierra, cuando cae simplemente en la tierra de que todo está bien, en la tierra de que es bonito, ¿no es cierto? Ciertamente es una tierra que está junto al camino, es una tierra que no va a dar ni un fruto, que va a venir Satanás y la va a quitar, que va a venir Satanás y va a quitar, ¿no es cierto?, lo que en esa vida fue sembrado. Entonces tenemos que mirarlo con atención. Ahí no quedó ni un fruto, y ahí no quedó la semilla. Esa vida no fue transformada. No fue transformada. Luego el versículo 20 dice, habla de la semilla que fue sembrada en los pedregales. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y agrega, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mire qué interesante el versículo. Dice que hay un tipo de personas que reciben la palabra con gozo, que fueron impactados por la palabra, que se emocionaron, que hubo una expresión de emoción profunda, sincera, desde adentro del corazón. Sin embargo, no hay raíces. Sin embargo, no hay una raíz que la sostenga, que la haga firme para la vida de estas personas. Entonces, esta semilla sembrada, sin lugar a dudas, nos da la sensación de que todo está bien y que fue hermoso. Pero dice, vienen 2 situaciones puntuales en la vida. Vienen las aflicciones y viene la persecución por causa de la palabra. Y simplemente no puedo seguir. Hemos conocido seguramente a tantos y tantos que se cruzan en nuestras vidas y en que hemos visto que han recibido la palabra de esta manera, que hay gozo en su corazón, que se alegran por lo vivido, que están contentos en la experiencia que están viviendo, que su corazón está rebosando. Sin embargo, a poco andar en esta fe, al poco caminar, están dispuestos a venir a la reunión, están dispuestos a participar en todo, pero al poco andar ocurre un evento tremendo. Dice, vienen las aflicciones. Y vienen aflicciones que comienzan a ahogar y que comienzan a hacer que esta palabra, ¿no es cierto?, a sentirme ahogado por esta palabra. Dice el versículo 21, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, luego tropiezan. Entonces cuando vienen algún tipo de aflicción, es causa de tormento. Y ahí vienen las famosas frases, ¿no? ¿Por qué, Señor, si yo te sirvo?
¿Por qué si yo estaba en la iglesia? ¿Por qué si yo estoy haciendo lo mejor? Si se supone que esto es bueno. ¿Y por qué Dios no se preocupa de mí? Viene una suerte de victimización de nuestras propias vidas. Y entonces justificamos. Y llegamos a una conclusión triste y amarga, y la hemos visto tantas veces. Aquí o afuera da lo mismo. Da lo mismo. Y tropezamos. Y tropezamos. Dice que la razón, y este es un concepto que he venido hablando estas últimas semanas, dice que la razón para que ocurra esto es que no tenemos raíces profundas. Usted sabe que para que el árbol pueda crecer grande y frondoso, tiene que tener raíces profundas. El pasto, ¿no es cierto?, y la maleza tiene una raíz que usted la puede tirar sin más y que puede sacarla y arrebatarla sin ningún problema. Una raíz profunda, una raíz bien cimentada, que busca las aguas más profundas, como dice el Salmo 1, ¿no es cierto?, que es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces, aquellas raíces profundas nos permitirán vivir y aceptar, y que las aflicciones y las persecuciones por el hecho, por haber vivido esta experiencia en el Señor, no me serán causa de tropiezo, sino que me permitirá seguir. Amados hermanos, a veces inclusive seguimos porque el grupo nos hace bien o porque mi familia viene, pero mi corazón se aleja del Señor y tropiezo y murmuro y hablo. Porque si yo soy buena persona, si yo conocí al Señor, ¿por qué tengo estos problemas? ¿Por qué tengo estas dificultades? Entonces, yo quiero invitarte a que vayas mirando un poco, amado mío, tu vida. Nosotros siempre pensamos que esto tiene que ver con evangelización. Si tuviera que ponerle un título al mensaje, que no lo tiene en esta ocasión, a veces lo tienen, no siempre lo hago. Si tuviera que ponerle un título a este mensaje, el título sería, hermano, ¿qué tipo de tierra eres tú? ¿En qué tierra fue plantada la semilla del Evangelio? ¿Estuviste junto al camino? Estás dentro de la iglesia, participas en todo, pero simplemente no hay nada en tu corazón. ¿O eres una tierra como la de los pedregales, que tienes gozo, pero que no tienes raíces profundas? Por lo tanto, las aflicciones, las dificultades, los problemas, la persecución, el agobio, no te permite continuar adelante y tropiezas. Pero hay un tercer tipo de tierra. Esto es dicho por el Señor Jesús. No estoy yo dándole interpretación a los textos, en los que el mismo Señor Jesús dijo, ¿no es cierto? Y que lo encontramos, les recuerdo, ahí en Mateo capítulo 13. En el versículo 22 hay un tercer tipo de tierra, y esta es la tierra que a mí personalmente más me llamó la atención de las cuatro. En el versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice que recibe la palabra, que es capaz de entender, que ha dado este paso trascendental. Sin embargo, dice el versículo 22, ¿no es cierto?, que habiendo recibido la palabra, el afán de este siglo. Y pudiéramos definir esa expresión de muchas formas diferentes. Desde una perspectiva teológica, desde una perspectiva filosófica, desde una perspectiva inclusive valórica, si usted quiere, existencial del mundo en el que estamos, de las circunstancias. ¿Sí? Yo quiero definirla desde la pastoral y aquí implica reflexionar sobre esto. ¿Cuáles son los afanes de este siglo? ¿Cuáles son los afanes de este siglo?
que es, ¿no es cierto?, aquello que en este tiempo, en tu vida presente, afana, pone preocupación en tu vida y quita la tranquilidad. Predicamos hace 2, 3 domingos atrás acerca del afán y la ansiedad, el mismo texto de Mateo. Pareciera que el Señor Jesús, a través del evangelista Mateo, quiere hablarnos acerca de este tema. Quiere decirnos que es posible que a veces los hijos del Señor vivan, ¿no es cierto?, una vida llena de afanes, donde su preocupación está puesta en el hoy, en el ahora. No quiero ser simplista con lo que está pasando y no quiero pecar tampoco de despreocupado con la situación que estamos viviendo, que nos acontece. Pero hay un sermón que prediqué hace mucho tiempo atrás aquí en la congregación, basado en una expresión que escuché por allí y que dice que lo urgente no nos deja hacer lo importante. Lo urgente no nos permite mirar lo importante. Y me da la sensación que los afanes de este siglo se han constituido en urgencia para nuestras vidas. Es más, el versículo 22 agrega una figura más. Dice, el engaño de las riquezas, el engaño del tener, el engaño del querer surgir, del engaño de que lo que voy a lograr está dependiendo única y exclusivamente de lo que yo soy capaz de hacer. Y no es así en la vida del cristiano. No es lo que la palabra del Señor nos enseña. No es lo que el Evangelio de Cristo nos ha mostrado. El Evangelio de Cristo nos habla de que la vida, que el afán de un hijo de Dios está en que otros conozcan a Cristo. Que el afán de un hijo del Señor está puesta, dicen las cartas y el Nuevo Testamento, puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Puesta la vista allá arriba, actuando, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice Hebreo. ¿Cuáles testigos? Los hombres y mujeres que rindieron y entregaron su vida por Cristo. Esa es la nube, ¿no es cierto?, de testigos que está a nuestro lado y que nos quiere remecer, quiere que saquemos de nuestro lado todo lo que son las espinas que pueden ahogar nuestra fe. Que dejemos los afanes de este mundo para preocuparnos de lo que realmente es importante. Hoy día estamos viviendo un tiempo difícil, complejo. Me pregunto, cuando reflexiono en la palabra de que tengo que tener, me gustaría caer en estas interpretaciones de lo que es el coronavirus. A lo mejor sería hasta fácil encontrar una interpretación profética, pero yo no veo señales en este sentido. Veo que hay producto del pecado del hombre, por cierto que sí. No es más señal que las guerras que existen en todas partes. No es más señal que el levantamiento de los hijos contra los padres y de los padres contra los hijos que nos habla la palabra del Señor. Pero del final de las cosas, dice la palabra del Señor, del final de los tiempos no toca a ti preocuparte, porque el tiempo lo sabe el Señor. ¿A qué nos toca a nosotros preocuparnos? Preocuparnos de la palabra, preocuparnos de la evangelización, preocuparnos de que otros conozcan el mensaje de Cristo. Si creemos que es tan urgente y que el tiempo está tan cercano, debiera haber en nosotros entonces una tremenda necesidad de compartir el mensaje de Cristo. No creo que tengamos que esperar a que termine todo este periodo que tenemos de cuarentena, de encierro en nuestros hogares, para poder hablarle a los que están cercanos nuestros. Porque a través de las redes sociales, donde podemos usarlas para decir tantas cosas, para subir, para hacernos cargo de noticias que inclusive muchas de ellas son falsas, también podemos hacernos cargo de que muchos de quienes nos escuchan están esperando de nosotros en la debilidad, en la fragilidad donde se encuentran en este instante. Están esperando de nosotros, los hijos del Señor, una palabra de aliento y de seguridad y de certeza en nuestra fe. De creerle al Señor. No podemos estar, amada iglesia, metida en los afanes de este tiempo.
Nuestra vista está más allá. Nuestro reino no es de este mundo. Nuestras posiciones o posesiones, ¿no es cierto?, no son el dinero, ¿no es cierto?, ni el oro que lo corrompe, dice el orín, y la polilla lo destruye. Nuestras posesiones, nuestros afanes están puestos en la vida del Señor, en hacer tesoros en los cielos, en construir una vida que honre, que glorifique el nombre del Señor. Y hago un llamado en esta hora. Te hago un llamado que estás escuchando. Amado mío, querido mío, te hago un llamado en el nombre del Señor. Te hago un llamado para que te hagas cargo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Te hagas cargo de dónde ha sido sembrada la semilla del Evangelio. Te hagas cargo de la tierra en que está sembrada esta semilla, para que no sea la tierra del afán de este siglo, ni del engaño de las riquezas, sino que sea la tierra que da fruto a 100 por 1. Y yo creo que tú puedes hacerlo. Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas nos ahogan. Y es terrible la última frase del versículo 22. Dice que cuando ocurre eso, entonces nos volvemos infructuosos. Nos volvemos sin fruto. Nos volvemos sin fruto. Y yo no quisiera que esa fuera mi realidad, ni la tuya, ni la de nuestra congregación. Necesitamos una iglesia que tiene frutos. Pero para no ser infructuosos, como dice el versículo 22, no tenemos que dejar que los afanes de este siglo ni los engaños de la riqueza ahoguen nuestra vida. No lo puedes permitir. No lo debes permitir. En tercer lugar, en cuarto lugar, en la definición del propio Señor. Dice más, el que fue sembrado en buena tierra, versículo 23, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Fíjate que el detalle de cómo se da fruto no categoriza el fruto, simplemente dice que todos daremos frutos distintos. No todos daremos al 100, pero daremos fruto. Daremos fruto. Esa es la característica. Ahora, ¿cuál es la característica de una semilla o de un corazón o de una vida que es buena tierra? Está dada en la definición. Dice que es el que oye la palabra y la entiende. En el versículo 19 dice que la que está sembrada en el camino no entiende la palabra. Por lo tanto, el malo la puede arrebatar con facilidad. Por el contrario, para ser un hijo de Dios que da buen fruto, entonces tenemos que ser gente que entiende la palabra. Y sabes, amado, hay una pura manera de entender la palabra. Es cuando dejamos que haya una obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando dejamos que Dios actúe en nuestra vida. Cuando dejamos que el Señor trate en nuestro corazón. Cuando le dejamos obrar a Él por medio nuestro. Cuando dejamos y permitimos que Dios nos pueda dar discernimiento de los eventos y hechos de su palabra. En Juan, cuando el Señor habla de que iba a venir el otro Consolador, insiste en la figura. Y Él entonces, ¿quién? Este otro Consolador, el Espíritu Santo, que iba a venir a estar cuando el Señor se fuera y que iba a habitar, que iba a estar en nuestro corazón, dice, Él nos recordará. ¿Qué cosa? Todas las palabras que yo os he enseñado, dice el Señor Jesús. El Señor dice que para entender esta palabra necesitamos la obra del Espíritu Santo. Y es interesante porque esta obra del Espíritu Santo comienza con la conversión, para que haya un sello. Pero también después vino un proceso que nosotros le hemos llamado, ¿no es cierto? La palabra, el Señor le llama la llenura del Espíritu, la plenitud del Espíritu.
Es decir, que nos invita a un proceso de crecimiento, a un proceso de desarrollo, que no es un evento único en tu vida, que es una constante mientras estamos nosotros en esta tierra y en este mundo, que no es un evento carismático, aunque puede tener elementos de aquello, que no es una experiencia única y exclusiva de una oportunidad. La palabra del Señor nos enseña, y esto es lo que creemos doctrinalmente nosotros, ¿no es cierto? Es que es un proceso de vida, de llenado, de plenitud. Es un proceso donde nosotros dejamos el obrar del Espíritu Santo que complete, que asuma, que absorba, que inunde toda nuestra vida. Y entonces el Señor allí nos permite entender y dar el fruto necesario. Entonces, alguien como Pedro, que había llegado inclusive a negar al Señor Jesús, que fue testarudo para entender, aún aquel que dice que después de declarar grandes cosas, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, después tras cartón de aquella experiencia, es capaz de ser zarandeado, dice la palabra, por Satanás en ese momento. Este Pedro, que luego de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, es capaz de pararse y levantar y predicar a cientos de miles de personas. El Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que es capaz de transformar la vida de un persecutor, ¿no es cierto?, blasfemo, como se autodefine Pablo, para convertirlo en un apóstol a aquellos que necesitan del Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo, que es capaz de tomar las vidas, ¿no es cierto?, como el hombre ese de la corte de la reina, ¿no es cierto?, el etíope, ¿no es cierto? Y el Señor es capaz de tomarlo, llevarlo y darle discernimiento de la palabra, guiado, ¿no es cierto?, por un hijo del Señor. El Espíritu Santo, que transforma, que mueve los corazones y las vidas aún en el día de hoy. El Espíritu Santo que convence de pecado. El Espíritu Santo que transforma los corazones de las personas, usándonos a nosotros como instrumentos en sus manos, útiles para la gloria y para la extensión del reino de los cielos. Querido hermano y querido mío, ¿sabes qué es necesario para ser alguien que tiene raíces profundas? Entender la palabra, y para entender la palabra la tenemos que leer, la tenemos que conocer, la tenemos que estudiar, nos tenemos que relacionar con ella. Yo espero que tú estés leyendo la Biblia ahí en Lucas, en los Evangelios, ¿no es cierto?, 5 capítulos diarios. A partir de mañana lunes voy a colocar un devocional sencillo y simple con preguntas para que respondas en casa en este tiempo especial que estamos viviendo. Vamos a mirar algunas temáticas y vamos a colocar un texto bíblico para que tú puedas leer, ¿no es cierto?, y luego un par de preguntas para ayudarte a tu reflexión. Quiero entregarte las herramientas. Esa es mi tarea pastoral contigo. Entregarte toda. Dice, preparar a los santos. Dice Efesios capítulo 4, versículos 11, 12. Por allí nos habla. Mi labor pastoral es prepararte para que tú puedas cumplir. Es entregarte las herramientas necesarias para que tú puedas cumplir. Pero tu parte de esto es que tú tomes esta herramienta y las hagas tuyas. Tu parte de esto es que tú te hagas cargo de la palabra del Señor. Tu parte de esto es que anheles la palabra, la estudies, la leas, la escuches, la hagas tuya, sea parte de tu vida. Sea parte de tu vida, de tu corazón, de tu alma, que direccione tu caminar, que entiendas lo que esta palabra quiere decir. Lo dije en estos días, cuando le invité a leer el Evangelio, le dije, nosotros no leemos la Biblia como un simple libro, nosotros no leemos la palabra del Señor como una novela más de historias y de relatos. Nosotros leemos la Biblia como palabra, como revelación de Dios para nuestras vidas. Por eso te hice 3 preguntas que quería que reflexionaras en ellas. No solamente que leas el texto. ¿Cuál es el texto? ¿Cuál es el pasaje que te llama la atención? Te pedí que por favor trataras de descubrir, guiado por el Espíritu Santo, qué es lo que Dios te estaba hablando. Y en tercer lugar, que pudieras tomar una decisión respecto de esta palabra. Si Dios me habló, tú tienes que preguntarte, ¿qué voy a hacer ahora con esta palabra que Dios me ha hablado?
Tú no puedes quedarte como la tierra de los pedregales, que recibe la palabra, que tiene gozo, que todo está bien, pero cuando vienen los problemas, entonces tropiezo y caigo y no soy capaz de seguir. Tú no puedes ser como la palabra o la tierra de los espinos, donde las dificultades o la experiencia de este siglo, de este mundo y los afanes y la riqueza ahoguen tu amor y tu necesidad por la palabra del Señor y te conviertas en infructuoso. Tú tienes que ser de los del capítulo, del versículo 23. Tú tienes que ser del versículo 23. Tú tienes que ser de aquellos que dan fruto. No importa si eres de los que da 100 o de los que da 30. Lo relevante aquí es que entendiste la palabra y darás fruto para la gloria de Dios. Lo relevante no es si eres de los que estás al frente o de los más sencillos. Lo relevante es que tú eres uno que la semilla sembrada en tu corazón ha dado el fruto necesario en tu vida en cada día. Era una tierra sana, era una tierra sana, era una tierra que da fruto. Yo te invito a que llevemos frutos, a manera de conclusión. Te invito a que seas una tierra fructífera, querido mío. Y hay dos maneras, al menos, que podemos mirar fácilmente en las Escrituras. La primera de ellas es Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, el fruto del Espíritu, de cuando dejamos y entendemos esta palabra, es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, y todos los demás. Usted está allí, puede leerlo con tranquilidad. Es un trato de Dios en tu carácter, en tu vida. Un hijo de Dios no se puede permitir la frase, yo soy así. La frase que corresponde a los hijos del Señor es que soy lo que soy por la gracia de Dios. Por lo tanto, mi carácter, como lo dijo Pablo, mi carácter tiene que reflejar a Cristo. Mi vida, mi mansedumbre, mi templanza, mi bondad, mi amor, tiene que reflejar a Cristo. Tiene que hacerlo. Miradme, dice, para mirar a Dios decía Pablo, míreme a mí. Míreme a mí, mire con confianza. Esa misma confianza tenemos que tener nosotros. Tiene que decir de nosotros, en ti vemos a Cristo en el día de hoy. Y el segundo fruto que damos los hijos del Señor son nuevos creyentes. Somos instrumentos, yo lo entiendo y usted también, instrumentos para que el Espíritu Santo convierta a otros. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Durante 3 domingos ya pasados estudiamos acerca de la Gran Comisión. Y cuando nos volvemos a encontrar vamos a volver a hablar de Juan capítulo 15 y vamos a volver a hablar del fruto. Vamos a volver a hablar de aquello. Necesitamos trabajar en esto. Tenemos que hacer nuevos discípulos. Iglesia, y no podemos esperar a que esto termine. No sabemos cuánto tiempo nos va a llevar. No sabemos si nos quedan 2, 3 domingos, 1 mes o 2 meses en que no vamos a poder estar en este lugar y en este templo. Por lo tanto, tú no puedes estar esperando volver o qué nos va a decir el plan de evangelización. Porque estoy cierto que quienes te rodean, que quienes con los que tú te contactas, hay muchos que no conocen a Cristo y tienes la oportunidad preciosa para ser un instrumento de paz, de armonía, de tranquilidad, de esperanza, de templanza. Tú no estás llamado a llevar caos, a difundir noticias que no son verdad. Si no tienes certeza de dónde vienen y si no tienes certeza de que sean exactamente así, tú no las difundas. Tú no las difundas, no te prestes. Tú eres un hijo de Dios. Tú tienes que dar muestras de integridad en estos tiempos. De integridad plena y absoluta, de calma, de templanza, de sometimiento. Es tiempo que pongamos lo importante sobre lo urgente y sin negar lo urgente podamos responder con convicción a lo importante. Amada Iglesia, me gustaría que todos fuéramos del verso 23, la buena tierra. Pero a veces siento que muchos de nosotros
A veces caminamos un poco más por los pedregales o por los espinos, con gozo, pero al primer problema fallamos y tropezamos. O los afanes de este tiempo nos ahogan y no nos dejan dar el fruto que el Señor demanda de nosotros. Entienda, dice el texto de cuando el Señor termina la parábola en el versículo 9, es tan decidor, porque dice, y el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando explica el Señor la parábola, dice que el que oye y entiende la palabra es el que dará buen fruto. Espero, amada iglesia, que seamos de aquellos que van a dar el buen fruto y vamos a compartir este fruto para la gloria del Señor. Que Dios nos pueda bendecir esta semana y nos regale un tiempo maravilloso. Esta semana comenzamos la espera para recordar el evento de la muerte y la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Y será una semana que yo espero que vivamos en contemplación. Buscaremos todas las instancias para que juntos caminemos esta semana de manera diferente. Pero quiero invitarte a que reflexiones sobre el texto estos días y a partir de ello tú te puedas preguntar, ¿qué clase de tierra soy yo, Señor? Sinceramente, entre tú y yo, Señor, ¿qué clase de tierra soy? Yo quisiera ser buena tierra. No quisiera ser ni pedregal ni espinos. Quisiera ser buena tierra, que da su fruto a su tiempo. Que Dios nos pueda bendecir. Un abrazo a todos y que la gracia del Señor nos revele qué tipo de tierra somos y podamos hacer los cambios necesarios para convertirnos en la tierra que va a dar el fruto que honrará el nombre de Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Amén.